Muy buenas noches. Hoy vamos a continuar con los temas de pediatría y en este caso vamos a tomar el tema vamos a tomar el tema de infecciones de vías respiratorias altas. Excelente. Ya, antes de eso, Jonathan, voy a necesitar tu ayuda, ¿ya? ¿Cuál es la Sí, diferencia sí, dime, Pirín. entre una infección de vía superior versus vía inferior? O sea, a partir de qué estructura es vía superior y vía inferior. Una ira alta versus una ira baja, ¿no? Ujú. No, no recuerdo muy bien, Pirín, ¿ah? Está bien, hermanito, no te preocupes. Esas cosas, por favor, anótalo en la libreta. Ten tu libretita al lado. Entonces, como primer concepto, pon vía superior versus vía inferior se diferencian por la glotis. O sea, a partir de la glotis, o sea, vía inferior y vía superior por encima de la glotis. Ya, entonces, continuando. Tenemos que primero saber que la diferencia entre vía superior alta y baja es la estructura de la glotis. Por encima, por debajo, igual. Igual que las hemorragias digestivas altas y bajas, ¿no? Como el ángulo de Treitz. Entonces, el ángulo de Treitz sería equivalente a la glotis en cuanto a iras. Infección de vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. Sigamos. Vamos a hablar sobre el resfrío común. El resfrío común tiene como 6 a 8 episodios de resfrío por año en niños. Ya así que es muy frecuente. Y en cuanto a la epidemiología, hablamos que es más en varones que en mujeres. Esta es una enfermedad infecciosa más frecuente en la edad pediátrica y en los meses del año en que están presentes son en otoño y en invierno, en las estaciones del año más presentes, ¿no? Su etiología es vírica, rinovirus, cursa con 30 a 50% de los casos que produce este resfrío común, ¿no? El periodo de incubación, como te menciona, ¿no? Es de 4 a 5 días o de 1 a 5 días. Y es muy frecuente el episodios durante todo el año. Como ya habíamos visto, una de las causas comunes es el rinovirus, ¿no? Casi la mayoría son de causa viral. ¿Y cómo vamos a distinguir en nuestra clínica, propiamente dicha? Pues va a tener fiebre, dolor de garganta, malestar general, rinorrea, rinorrea, perdón, tos, lagrimeo y otros síntomas, ¿no? Y la duración de este es de 7 a 10 días aproximadamente. Entonces, la historia natural del resfrío en pacientitos de 3 a 4 años, primero va a tener su rinorrea, después va a ser sus estornudos y luego hace fiebre o en todo caso sensación de alza térmica o febrícula. ¿Y cuál va a ser el soporte, el tratamiento? Vamos a verlo a continuación. El tratamiento hablamos por pilares, como son el pilar de la hidratación. El pacientito debe estar con un buen manejo de la fiebre y la limpieza de las fosas nasales. A ver, algo más para acotar. En este caso de el resfrío común, tenemos que tener en cuenta que va a ser más frecuente en pediátricos, como habíamos mencionado, ¿no? Y en el caso de que aquí este flyer, bueno, este flashcard es muy importante, esta infografía, donde te dice mocos verdes, necesitas antibióticos. El color de moco no determina si el niño necesita o no antibiótico. Ese es
es un mito, ¿no? No, de que el moco es verde, si van a necesitar antibióticos, es de causa. Porque recordemos que la mayoría de causas de un resfrío común son de causa viral. Y para virales no necesitamos antibióticos, sino el soporte, ¿no? Y el soporte, ¿cómo se hace? Con hidratación, el manejo de la fiebre, limpieza de fosas nasales, entre otros. Miren, acá menciona, recuerda, los resfriados son producidos por más de 200 virus diferentes, por los que los antibióticos no son nada efectivos, ¿no? Más bien, si utilizamos antibióticos, lo que puede producir aquí es resistencia a los antibióticos. Entonces, recordemos, en el resfriado común, no usar antitusígenos, porque la tos ayuda a que siga la historia natural de la enfermedad, no usar antihistamínicos y no usar antibióticos. En el caso de la fiebre, podemos utilizar fármacos como el paracetamol. En menores de un año sería en gotitas y en mayores de un año en jarabe, ¿no? ¿Cuál es la dosis de paracetamol en menores de un año en gotitas? Eso sí, anótalo, hermano. 2 gramos. 2 gramos vía oral por kilogramo cada 8 horas por 3 días. Y en caso de que el pacientito ya tenga más de un añito, utilizamos jarabe paracetamol de 10 a 15 miligramos por kilogramo dosis cada 8 horas, hasta que pueda pasar. Entramos al tema de la faringitis aguda. También tenemos que diferenciarlo con una faringoamigdalitis, vamos a verlo más adelante. Ya. ¿Qué es la inflamación? La faringitis aguda incluye eritema, edema, exudado, enantemas, úlceras y vesículas. Generalmente debido a una infección de las membranas mucosas de la garganta. Esta puede ser parte de una ira o incluso de procesos de vías respiratorias bajas en todo caso. ¿Cuál es la etiología más frecuente? Al igual que el resfrío común, es la etiología viral. ¿Y cómo se va? En caso de que sea bacteriana, el que es más frecuente es el estreptococo betemolítico del grupo A. Este va a ser la etiología bacteriana más frecuente en el caso de faringitis aguda. Pero si de por sí viene la pregunta, ¿cuál es la etiología más frecuente de una faringitis aguda? Al igual que un resfrío, serían el tema vírico, ¿no? El tema viral. Un momento, por favor. Sigamos entonces. Entonces, ya habíamos visto que la viral es más frecuente. Si hablamos de porcentajes, la viral se lleva de un 70 a un 80%, mientras que la bacteriana, con este estreptococo betemolítico del grupo A, se lleva un 20 a 30% de los casos. Al igual que el anterior, que el resfriado común, es de causa viral. La clínica, no hay tos en una fase aguda. En la fase aguda, en la fase más aguda no hay tos. Esta es la faringitis vírica. ¿Y cuáles son los diagnósticos diferenciales? Adenovirus, enterovirus, el virus de Epstein-Barr también puede ocasionar, ¿no? Por contacto directo. O también el virus del herpes simple como primo infección. Y todos estos son anomalías que pueden aparecer acompañadas de tu faringitis vírica, ¿no? Como la herpangina, el mano-pie-boca, el virus Coxsackie y el Epstein-Barr con la mononucleosis o la enfermedad del beso, ¿no? Antes de pasar con la faringitis bacteriana, que vamos a ver estos criterios de Centor modificado, Maquisac, todo eso, recordemos que en la faringitis de origen bacteriano, el más frecuente agente etiológico es el estreptococo betemolítico del grupo A. Tiene un periodo de incubación de 2 a 5 días, es de inicio brusco, con fiebre alta superior a 39 y las adenopatías tonsilares pueden ser de gran tamaño. El niño puede estar postrado con cefaleas, vómitos, dolor abdominal intenso, entre otras cosas. Y a la exploración física vamos a ver la hiperemia, ¿no? Las petequias en paladar blanco y también los exudados blanquecinos. Pero esto no es patognomónico de tu faringitis estreptocócica o por el agente causal estreptococo betemolítico del grupo A, ¿no? ¿Y cuál es el diagnóstico? Aquí sí tenemos que recordar que la diferenciación entre faringitis
bacteriana y viral va a ser compleja. Esta clásicamente rara antes de los 3 años y es excepcional antes del año. Sin embargo, en niños que asisten en guarderías puede presentarse hasta los 18 meses por el contacto que hay entre los pequeñitos y porque más a ellos les afecta, ¿no? Entonces, si un pequeño se enferma, todo su saloncito. Lo que tenemos que recordarnos es que hay una escala de Centor diseñada para adultos y adaptada para la edad pediátrica, pero ¿qué es esto? Bueno, esto te hace básicamente la distinción probable de que pueda ser de origen bacteriano o viral. Si esta escalita sale de 0 a 1 punto, no se le hace más estudios microbiológicos, ¿no? Si 2 a 3 puntos, se hace estudios y un tratamiento si es positivo. Y de 4 a 5 puntos se hace un estudio y se inicia el tratamiento. Entonces esto es lo que busca la historia natural de la enfermedad con esta escala de Centor modificado por Maquisac. ¿Cuáles son los criterios? Edad, si la edad está de 3 a 14 años, exudado amidalar, si la temperatura está elevada, si hay ausencia de tos o si hay adenopatías laterocervicales con inflamación de dolor. Si hay todos estos, de acuerdo a esto podemos indicarnos si es una menor puntuación y una mayor puntuación. A cuanto mayor puntuación hay más probabilidad de que sea de origen bacteriano. Estos son los criterios, ¿no? Los que estaba mencionando. Criterios de Maquisac y estudios según resultados. De 0 a 1 punto ya habíamos visto, no se hace estudios microbiológicos y el riesgo de infección es alta para la causa viral. 2 a 3 puntos se hace estudios y se trata solo si es positivo, en caso fuera el caso, ¿no? Caso fuera. Y de 4 a 5 puntos se hace el estudio microbiológico e inicias el tratamiento antibiótico. Si se realiza cultivo y a la espera con su antibiograma para ver cuál de estos es más adecuado para el niñito. Recordemos que el tratamiento para la faringoamigdalitis, en el caso de que fuera bacteriana, podemos iniciar con una amoxi, ¿no? De 50 miligramos kilogramo. ¿Cómo vamos a verlo a continuación? En el caso de que sea por causa bacteriana, por este estreptococo beta hemolítico del grupo A, tenemos que utilizar de elección es la penicilina, pero de primera mano es la amoxicilina, 50 miligramos por kilogramo día por 10 días, cada 8 horas. O macrólidos, si hay alergia a la penicilina, ¿no? No usar trimetoprim, sulfametoxazol, ¿no? Pero sí tenemos que utilizar de primera mano, nuestra escalita es iniciar con nuestra amoxi, 50 miligramos kilogramo día por 10 días, cada 8 horas. ¿Cuáles son las complicaciones de una faringitis o de una faringoamigdalitis maltratada? Un OMA, ¿no? Una otitis media y la adenitis cervical son relativamente frecuentes. ¿Qué más puede dar? Fiebre reumática en algunos casos y glomerulonefritis post-estreptocócica en otros. Pero lo más común es la complicación más frecuente de la faringoamigdalitis es tu otitis media aguda. A ver, aquí tenemos un casito clínico. Acude a la consulta un niño de 7 años sin antecedentes relevantes, presenta proceso febril, con temperatura 39, asociado a faringodinia, vómitos, dolor abdominal, decaimiento y malestar general. Acude a la consulta sin antecedentes relevantes. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a sacar sus criterios de Centor y ya habíamos visto. Si es de 0 a 1, si no estudio microbiológico, si iniciamos tratamiento antibiótico, no. A ver, ¿tiene 3 a 14 años? Sí, tiene 7 añitos. ¿Tiene exudado? Te dice, presenta, horas, no, no tiene exudado. Adenopatías y dolor sí, ¿no? Temperatura más de 38, sí. Ausencia de tos, te dice que presenta tos, no, no hay. Entonces sería 1, 2, 3. En 3 tenemos que hacer estudio y tratamiento si es positivo, ¿no? Ese es el algoritmo diagnóstico para la faringitis, si tenemos este test de diagnóstico rápido. Si tenemos la clínica y exploraciones sugestivas de la clasificación dudosa, tenemos que clasificarlo de acuerdo a la edad. Si es menos de 18 meses,
No debemos practicar esto. Si es de 18 a 24 ya estamos entrando a la etapa escolarizada o no escolarizada y de acuerdo a esto vamos a hacer el manejo. Y en caso de que sea mayor a 2 años, sí practicar el TDR, ¿no? Este test diagnóstico, esta screening. Faringitis con clínica, bioexploración sugestiva a etiología vírica. Obviamente, si es vírica, no le vamos a hacer eso, ¿no? Este es en ausencia del TDR. ¿Qué podemos hacer? Si hay presencia de dos o más criterios como sibilancia, estridores, todo esto, podemos catalogarlo como una infección vírica de vías altas. Pero si hay hiperemia intensa y exudado, la más que nada es el exudado, puede ser ocasionado por la causa eh, viral o bacteriana, ¿no? De acuerdo a la situación. Vamos a verlo sinusitis después. Quiero ir al tema de OMA. Otitis media aguda, ¿por qué? Porque la otitis media aguda va a ser la complicación per se de una faringomigalitis maltratada. Esto es una faringomigalitis aguda maltratada, ¿no? En el 35% de los casos va a ser de causa bacteriana por el Streptococcus pneumoniae. La irritabilidad del lactante, sigamos. A ver, en la epidemiología, las características anatómicas tienen que ver con faringitis o una faringomigdalitis maltratada para ocasionar lo que es un OMA en los niños, ¿no? Ya que esta estructura anatómica de la trompa de Eustaquio es inmadura todavía y contribuye a la mayor frecuencia de estas infecciones. Factores predisponentes: anatomía de la trompa de Eustaquio, inmadurez inmunitaria, el uso del biberón también, en mayores de 6 meses más que nada. Un factor clave para la colonización: nasofaringia por neumococos. En un estudio se observó que la frecuencia de portadores nasofaringios de 2 a 12 en 24 meses de edad fue de 29. La etiología, como ya habíamos mencionado, una de las etiologías importantes es el tema bacteriano, que en este caso es el Streptococcus pneumoniae, en 33-35%. Luego de esto se le viene el Haemophilus influenzae, el Streptococcus metamolítico del grupo A, el Moraxella catarrhalis también. Y algunos no se aíslan a bacterias, ¿no? Por lo que podrían ser debido a un virus. El diagnóstico que vamos a encontrar, el típico cuadro clínico: derrame en el oído, signos y síntomas de inflamación, instalación brusca del cuadro. ¿Y cómo vamos a ver? Pues vamos a ver con el otoscopio, vamos a observar que está eritematoso en la cavidad auricular externa, no es translúcida, es abultadito, puede estar abombado o también puede haber niveles hidroaéreos, ¿no? Que limitan dos espacios, porque lo normal sería que esté rosadito, que esté translúcido y que no esté inflamado, ¿no? Que no esté abultado. Eso es a lo que nos referimos en la otoscopía. Estos colores son anómalos. Y en cuanto a la transparencia, ¿no? En cuanto a la transparencia, no debe ser translúcido. En caso de que sea translúcido, podemos estar hablando de una otitis media. Aquí es lo que vamos a valorar. Oído normal, semitransparente, no es translúcido, color gris claro. En la otitis media aguda tenemos una membrana bombada, como ya habíamos visto, esta membrana timpánica, ¿no? Está bombadita, está rojita, es de color blanco, amarillo, pálido y eritematoso, ¿no? Lo normal es que sea de colorcito gris. Y en la otitis media por derrame tenemos una membrana de color ámbar, gris, opaca, y la presencia de niveles hidroaéreos que limitan estos dos espacios. En el caso del tratamiento, tenemos que manejar con analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos. En el caso del dolor, para el dolor podemos utilizar lo que es paracetamol o ibuprofeno. En el caso de utilizar paracetamol,
ya habíamos mencionado que es 15 miligramos por kilogramo dosis, y en el caso de utilizar ibuprofeno, que su dosis es la tercera parte, ¿no? De 5 a 10 miligramos por kilogramo día. El antibiótico de elección de primera línea va a ser un amoxi vía oral, 80 miligramos kilo día. Y de segunda línea, más ácido clavulánico, ¿no? Amoxi más ácido clavulánico. Ya después se puede utilizar acitro y claritro. Si los síntomas persisten 3 días después de iniciado, se va a la segunda línea. Este es el tratamiento de elección, ya habíamos visto, amoxi, 80 miligramos o de 80 a 90 miligramos por kilogramo día en 3 dosis por vía oral, ¿no? ¿Cuál es la duración estándar de un tratamiento antibiótico? De 5 a 7 días, pero se ha demostrado una mejoría de 7 a 10 días, ¿no? En el caso de hablar de una OMA recurrente, la OMA recurrente se le va a decir al caso que haya menos de 3 episodios o en 6 meses o al menos 4 en un año, ¿no? Durante todo el año. Estas son algunas consideraciones del tratamiento antibiótico en niños menores de 3 a 6 meses, en mayores de 2 años. Acá tenemos el manejo de las infecciones de vía respiratoria alta. Como ya habíamos visto, no utilizar antibióticos en el caso de resfríos, porque es más que nada de causa viral. En el caso de faringoamigdalitis ya podemos utilizar amoxi, en el caso de paracetamol para utilizar los síntomas y todo ello. Y tenemos que hacer la educación sanitaria, que debemos de lo posible no utilizar antibióticos de primera mano, ¿no? ¿Por qué? Porque generamos resistencia a la larga. Y segundo, que tenemos que descartar estos mitos, por ejemplo, de que si veo mocos verdes o mocos de otro color puede ser literal de causa bacteriana. No, es de causa viral probablemente la mayoría de resfríos comunes, ¿no? Que son más frecuentes en las estaciones de otoño, en las estaciones de invierno. ¿Qué más? En los criterios de faringoamigdalitis, para diferenciar si es una viral o una bacteriana, podemos utilizar los criterios de Centor o de Maquisac modificados, y de acuerdo a su puntaje ya vemos si damos un tratamiento empírico o un tratamiento más dirigido de acuerdo a su antibiograma que ya está realizado, ¿no? ¿Qué más? Cuando hablamos de OMA, ya habíamos visto, hay varias clasificaciones. Hay una persistente, recidivante y recurrente. El OMA recurrente, recordemos que es al menos 3 episodios en 6 meses o 4 episodios en un año. El persistente, a diferencia del recidivante, el persistente es una reagudización a los 7 días de haber iniciado el tratamiento. Y la recidivante es cuando se reaparecen estos síntomas después del 7º día, pero después de haber finalizado el tratamiento. Esto tenemos que compararlo con cuando hablamos de neumonías, por ejemplo, ¿no? Neumonías intrahospitalarias, extrahospitalarias, el punto de corte, ¿no? De 48 a 72 horas, ¿no? Si es después de haber salido, 72 horas antes o después de haber entrado, ¿no? Se considera una neumonía intrahospitalaria. Al igual que eso, para diferenciar este OMA que es recidivante, es posterior a los 7 días, o sea, reaparición de los síntomas después de 7 días del tratamiento. O sea, se trata 7 días y reaparecen los síntomas. En cambio, en la persistente es que ya estaba sanando, pero este cuadro de lo que estaba así se reagudiza a los 7 días de haber iniciado el tratamiento. A veces son confusas, pero sí tenemos que tenerlo en cuenta. Analgésicos, antitérmicos, recordemos la dosis del paracetamol o del ibuprofeno en todo caso, ¿no? Se usa en casos de fiebres y o dolor, usar dosis adecuadas y evitar dosis alternantes. Si vas a utilizar paracetamol, inicia con tu paracetamol y termina con tu paracetamol. Ya habíamos visto del paracetamol es 15 miligramos por kilogramo dosis y del ibuprofeno es de 5 a 10 miligramos por kilogramo dosis. En el caso del paracetamol, la consideración que podríamos mencionar es que en menores de un añito vamos a utilizar el uso de gotitas,
que es de 2 gramos vía oral por kilogramo cada 8 horas durante 3 días. Mientras que en mayores de un añito ya utilizamos la presentación de jarabes, ¿no? Que ya habíamos visto que es de 10 a 15 miligramos kilogramo dosis. En el uso o el manejo no farmacológico propiamente dicho, tiene su uso controvertido, hay pocos estudios clínicos y algunos recomiendan estos lavados nasales, ¿no? Con sueros fisiológicos. Acá tenemos un casito de otitis media aguda. Vamos a leerlo. Paciente de 4 añitos, acompañado de su madre, asiste a consulta por motivo de dolor oído y fiebre no cuantificable. Padecimiento actual. La madre relata el cuadro clínico, se presentó desde hace 24 horas, caracterizada por otalgia e instalación brusca, fiebre no cuantificada, con compresas de agua fría, tratada con compresas de agua fría. Enfatiza haber notado salida líquido por el oído. Ah, ya, esto ya es una otorrea, ¿no? Se rehúsa de deglutir, entonces esto puede ser por una faringoamigdalitis maltratada, ¿no? Por esta comunicación de la trompa de... Antecedentes personales sin relevancia. Antecedentes familiares, nada. Fumadora. Hermano mayor de 9 años presentó un cuadro similar a los 7 meses, pero la madre refiere no recordar el tratamiento empleado en esa ocasión. Resto sin relevancia. Al interrogatorio, se encuentra paciente con hipoacusia, irritable, incapacidad del entendimiento de ciertas palabras, y a la exploración física, el paciente pediátrico de 4 años, consciente, orientado en tiempo y forma, buena respuesta al estímulo y los signos vitales son 38, frecuencia cardíaca 95, tensión arterial 95/60, frecuencia respiratoria 24 y peso de 7 kilos y medio. Se realiza la otoscopía, encontramos un oído izquierdo abombado, ¿no? Esto no debe estar así, es un indicativo de OMA. Y eritema de la membrana timpánica con signos inespecíficos y desplazamiento del reflejo luminoso. Oído derecho normal y sin alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Una otitis media aguda, ¿no? De oído izquierdo. El pesito nos decía 17.5 kilitos. Paracetamol, recordemos, 15 miligramos por kilogramo dosis, ¿no? Entonces 15 por 17 aproximadamente 120 miligramos en 5 mililitros. En la amoxicilina 250 mililitros en 5 mililitros. 250 miligramos en 5 mililitros. Esos son los remedios tradicionales para el catarro avalados, pero eso sí, como una alternativa válida por la OMS. ¿Qué te dice la OMS? Que cuando estos pacientitos presentan un catarro, usualmente por el resfrío común, se tienen que darle bebidas calientes, evitar bebidas frías, uso de miel en diferentes combinaciones. Y a manera de resumen tenemos que los procesos respiratorios altos son las causas más comunes o frecuentes en las consultas pediátricas. En las épocas de invierno hay mucha demanda. El proceso es autolimitado, se debe evitar el consumo de medicamentos no aprobados en pediatría y lavado de manos y evitar contacto con personas enfermas sería la clave, ¿no? Entonces, sé que ha sido extenso, es un poquito cansado este tema, pero cosas que no debemos olvidarnos. A ver, en IRAS, vamos a hacer un resumen de todo, ¿ya? IRAS, infecciones de vías respiratorias altas. ¿Cuál es la diferencia? Así como el ángulo de Trace de hemorragia digestiva alta y baja, dijimos que es la glotis. Hasta ahí estamos. En el caso de un resfrío común, este va a ser lo más frecuente que viene a las consultas a nivel pediátrico. Son de 6 a 8 episodios de resfrío por año en niños. O sea, en los niños se van a enfermar 6 a 8 veces al año. Eso es común, ¿no? Y en cuanto a la epidemiología es más frecuente en los varones que en las mujeres. ¿Qué más? El rinovirus es una de las causantes más principales con un 30-50%. Entonces, si digo que el rinovirus, el causante del 50% de los casos, determinamos que el resfrío es netamente viral. En algunos casos. O sea, en algunos casos es bacteriana, en casos excluidos, ¿no? Pero usualmente es de origen viral. ¿Qué más? Fisiopatología del resfrío es por las gotitas de flu, ¿no? Viral. La incubación es de 4 a 5 días y la historia natural del resfrío es rinorrea, estornudos, fiebre, malestar general, todo eso. Y para eso el tratamiento en los pequeñitos
es instaurar medidas, ¿no? ¿Cuáles son estas medidas? Por ejemplo, darle el tratamiento para su fiebre, darle el tratamiento de hidratación, y no se debe usar ni antibióticos, ni antitusígenos, ni tampoco antihistamínicos, porque estas son medidas de defensas para el pacientito, ¿no? Entonces, si estamos en contra de esto, no va a sanar, porque este proceso viral tiene que seguir su historia natural de la enfermedad. En el caso del paracetamol, ya habíamos visto que tenemos que usar en caso de que sea jarabe o de gotitas. ¿Cuándo podemos llevar o alertarnos, estar alertas en el caso de una gripe, un resfrío común, ¿no? En el caso cuando la fiebre está persistente, más de 38.5, y hay una fiebre persistente, cuando el bebé no quiere comer, no lacta, o cuando tiene dificultad o distrés respiratoria, ¿no? Y como vemos una dificultad o distrés respiratorio en el caso de un resfrío común entre comillas, pues si tiene tiraje intercostal, si tiene respiración accesoria, entre otros. ¿Qué más? Otro signo de alarma en el tema del resfrío es la mala apariencia, lo vemos decaído, pero de una forma extrema, ¿no? ¿Y qué más? Que no mejora con el tratamiento, con el soporte, ¿no? De hidratación, manejar la fiebre y si tiene dolor, por ejemplo. En el caso de la faringoamigdalitis, es fiebre y dolor de garganta como su cuadrito clínico. Ya habíamos visto que es viral en un 70 a un 80% de los casos, puede estar ocasionado por el virus herpes simple, el virus de Epstein-Barr, que ocasiona en un 70-80% de los casos, es por contacto directo. En el caso de las bacterianas, desde el 20 al 30%, utilizamos como etiología más común, bueno, es la etiología más común, es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? La clínica, no hay tos, recordemos, en la fase aguda de una faringoamigdalitis. En el examen físico, sí vamos a recordar que está eritematoso. En el caso del paladar duro, va a haber presencia de petequias, va a haber una amígdala congestiva y eritematosa, una amígdala exudada, puede haber, ¿no? Y para diferenciar esta distinción entre una faringitis o una faringoamigdalitis que sea de causa bacteriana o viral, vamos a utilizar los criterios de Centor, ¿no? O la escala modificada de Max-Sack. ¿Cuáles son estos criterios? Si tiene fiebre, si tiene adenopatía, si hay ausencia de tos o si tiene exudado amigdaliano, amigdalar, ¿no? Y en caso de la modificada por Max-Sack ya se le añade el componente de la edad, ¿no? Si es de 3 a 14 años, un punto; si tiene 15 a 45 años, 0 puntos; y si es más de 45 años es menos un punto. ¿Y qué nos quiere decir esto? Es que si es de 0 a un punto es probablemente de que sea viral, ¿no? Y si tiene más puntos es probable que sea de causa bacteriana. Si tiene 5 puntitos o los 5 criterios están check, se tiene que hacer estudio e iniciar con tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para la faringoamigdalitis? Recordemos una amoxi, ¿no? Amoxi en caso de que sea bacteriana. Amoxi, ¿cuál es la dosis? 50 miligramos por kilogramo día. Máximo 1 gramo al día por vía oral, y esto durante 10 días. En el caso de uso de macrólidos, si los síntomas son moderados, persistentes, o en todo caso. Tenemos un test rápido que ya habíamos hablado. Luego hablábamos de la complicación más frecuente de la faringoamigdalitis. Recordemos que la complicación más frecuente de una faringoamigdalitis mal curada o maltratada es la otitis media aguda, ¿no? La OMA, que es esta complicación más frecuente. En el 35% de los casos es bacteriana. ¿Y cuál es el causante principal? Es el Streptococcus pneumoniae. Recordemos un poquito de la estructura del oído. Tenemos un oído medio externo, perdón, un oído externo, un oído medio y un oído interno donde están todas las estructuras, ¿no? El caracol, todo eso. En las infecciones, la más frecuente es de la parte de la otitis media, ¿no? Donde está el yunque, el martillo, después de la membrana timpánica, ¿no? ¿Cuáles son algunas patologías asociadas o pacientes con antecedentes que tenemos que tener en consideración? Cuando el bebé está
tomando biberón puede ser un indicativo que puede desarrollar una otitis media aguda, pero a partir de los 6 meses cuando ya está en la lactancia. Ya habíamos. Ya, cuando tenemos que hacer el diagnóstico precede la otitis media aguda, hacemos por el cuadro clínico y lo más principal, tu otoscopio, ¿no? En el otoscopio, la membrana timpánica, ¿cómo es la membrana timpánica normal? Ya habíamos visto que es rosadita, un tanto ploma, que no está bombada, que uh, no está enrojecida, no está eritematosa, no tiene niveles hidroaéreos, no está edematosa. En cambio, una otitis media aguda, vemos la membranita, si está edematosa, está abultada, está bombada y tiene un nivel hidroaéreo que limita los espacios. ¿Cuál es el tratamiento del OMA? Sería, para el dolor, utilizamos igual, ibuprofeno o paracetamol, ¿no? Ya recordemos el ibuprofeno de 5 a 10 miligramos por kilogramo y el paracetamol 15 miligramos por kilogramo dosis. En cuanto al manejo antibiótico, recordemos la amoxi de primera elección, 80 miligramos por kilogramo día. Hablamos de una OMA para terminar la parte de recurrente. OMA recurrente cuando tiene 3 o 3 episodios en 6 meses o 4 episodios en un año. Eso es un OMA recurrente. Y tenemos que ver su etiología a descartar, ¿no? Por ejemplo, si es una faringoamigdalitis maltratada, probablemente que haya sido tal vez una faringoamigdalitis tal vez de causa viral y hayan estado tratándolo por causa bacteriana, esto se complicó y puede ocasionar una otitis media aguda, ¿no? O el caso de que haya sido mal curada de acuerdo al tratamiento de los padres, ¿no? Del manejo empírico. Si bien es cierto, para algunas infecciones de la vía respiratoria alta, la OMS incluso da algunas recomendaciones, ¿no? Como el uso, bueno, abrigarse, tomar agua, bebidas calientes, todo eso, ¿no? E incluso utilizaban el placebo como la miel, ¿no? La miel como placebo. Sin embargo, hay otras cosas contraindicadas. Por ejemplo, no sé cuántos se identifican. Si tú has tenido, hermanito, Jonathan, estás ahí. Creo que estoy hablando mucho. Jonathan, no sé si tú has tenido una otitis media aguda en la infancia. ¿Has tenido? Por ejemplo, en el caso de los infantes, en la otitis media aguda, lo que aquí, según la idiosincrasia de aquí de los huancayinos, por ejemplo, es ponerles o fumarles, ¿no? Literalmente, fumarles en el oído para que pase, dicen, ¿no? Para que pase el dolor, pero esto es totalmente peligroso que se puede, desde que se pueda quemar el chiquito, hacer una quemadura de segundo grado, tercer grado, que vienen los pacientitos por hacer estas prácticas, hasta poder interferir en el proceso, en la historia natural de la enfermedad y empeorar y agravar esta otitis media aguda, ¿no? Eh, puede infectarse, incluso mucho más, incluso de forma externa y todo eso. Entonces esas prácticas se deben evitar. No se deben evitar, se deben prohibir. Entonces, cuando tenemos una otitis media aguda, siempre ir al médico y él que nos recete nuestro antibiótico, ¿no? Y va a pasar. En caso de que no pase, estaríamos hablando de una otitis media aguda bien recidivante, persistente o recurrente, de acuerdo a su presentación, ¿no? Ahora, otras complicaciones del OMA, podríamos hablar de perforaciones, laberintitis, mastoiditis o meningitis, ¿no? En el caso de la laberintitis, hablamos que la cabeza afecta eh, cuando se ladea la cabeza, hay un dolor, el dolor se incrementa en el lado afectado, ¿no? Entonces, cuando se ladea la cabeza hacia la derecha, hay un dolor, imagínate que tú tengas tu OMA, ¿no? Entonces, esto podría ser indicativo de un laberintitis, que es una complicación de la otitis media aguda. ¿Qué más? ¿Cómo distingo una irritabilidad neurológica? Eso ya vamos a hablar en otros temas. Fractura ósea, metadisco, Ottawa, pirámide de evaluación pediátrica. Y eso sería todo en el caso
de las infecciones respiratorias altas. Entonces, vamos a ver algunos casitos. Por ejemplo, de faringitis aguda. A ver, ¿cuál es la causa más frecuente de la faringitis aguda? Ya habíamos visto, la faringitis aguda es de causa viral y bacteriana, ¿no? A diferencia que el resfrío común, habíamos visto que es probablemente un gran porcentaje que sea viral, al igual que la faringoamigdalitis, tenemos que una de las causas más predominantes en el caso de la faringitis es la causa viral, ¿no? Estamos en la pregunta 359, si no me equivoco. Salud de 2015. ¿Cuál es la etiología de la herpangina? Recordemos que esta es una complicación, la coxsackia, ¿no? Sigamos. Un niño de 2 años presenta temperatura de 39 grados, 4 días de evolución, cialorrea, halitosis, anorexia, adenopatías submaxilares y lesiones ampollares en carrillos, encías y lengua. El agente viral más probable en este caso vemos un caso florido, ¿no? Halitosis, anorexia, este sería un caso de herpes simple. 362. Te menciona, en un niño con amigdalitis supurativa, la etiología más probable es y suele presentarse en, ya habíamos visto, faringoamigdalitis, una de las causas supurativas bacterianas, estreptococo beta hemolítico del grupo A, la etiología y suele presentarse en mayores de 2 años, ¿no? Alternativa C. Ya, habíamos visto cuál es el agente causal más frecuente del resfrío común, un virus, ¿no? ¿Cuál? El rinovirus, ¿verdad? Rinovirus que oh, está en 50% de los casos más o menos. ¿Qué más? 364. Nos menciona, pacientito, preescolar, dolor de garganta, fiebre hace 3 días, 38 grados, faringe enrojecida, hipertrofia, edema amigdalar, con exudado blanco amarillento, ganglios cervicales crecidos. ¿A qué tipo de faringitis corresponde? Utilizamos un criterio de Centor, Maquisac modificado, en este caso no modificado, entonces sí tendría que ser una de causa bacteriana, ¿no? Coxsackie virus es una viral, por adenovirus, viral, virus, nada, es una estreptocócica. ¿Por qué? Porque tiene sus criterios de centro. ¿Qué más? Preescolar de 3 añitos. Presenta hace 3 días fiebre de 39, hace un día ojos inflamados con secreción amarillenta y eritema faríngeo. En este caso puede ser muchos, ¿no? Pero te dice que es preescolar, presenta 3 días de fiebre, ojos inflamaditos, secreciones amarillentas y secreción y eritema faríngeo, ¿no? Estreptococo neumonía no es la presentación típica. Virus sincitial respiratorio, este virus sincitial respiratorio es más que nada en neonatos, bueno, neonatos chiquitos, hemófilos influenzae, no más para resfrío común, y clamidia trachomatis, no tiene nada que ver, adenovirus en este caso. Pregunta 366. Nos menciona, pacientito, es un preescolar,
fiebre, disfagia, dolor faríngeo, se distinguen lesiones blanquecinas amarillentas y adenopatía submaxilar. Aquí ya tenemos, tiene un dolor faríngeo, tiene lesiones blanquecinas en las amígdalas, entonces ya habíamos visto que estas lesiones blanquecinas son en las amigdalitis bacterianas, ¿no? Este es del ENAM 2017. Niño de 5 años con fiebre, adenofagia, cefalea, otalgia y dolor abdominal. Al examen, amígdalas eritematosas hipertróficas, exudado faríngeo, edema de úvula y petequias en el paladar blando. Nódulos, si tiene nodulitos. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? En este caso, todo es un caso bien florido de la faringoamigdalitis de causa bacteriana, ¿no? Este es un lactante de 6 meses que inicia con rinorrea acuosa, estornudos, fiebres, hiporexia, luego tos y ronquera. Examen, frecuencia 32 por minuto, frecuencia cardíaca 120, está eutrófico, tiene una rinorrea transparente, orofaringe congestiva, membranas timpánicas con eritema circular y respiración ruda bilateral, perdón. En este caso, todo nos habla de un resfrío común, ¿no? ¿Por qué? Porque lactantes de 6 meses, se inicia con esta rinorrea acuosa, estornudos, fiebre y está eutrófico, ¿no? Nuestro resfrío común. A ver, lactante de 6 meses, rinorrea acuosa, otra vez, ¿no? Escolar de 6 años. A ver, este escolar va a ingresar a emergencia. Desde hace 2 días presenta fiebre abdominal, vómitos. Al examen físico, la faringe está congestiva y las amígdalas hipertróficas con exudado amarillento, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento más indicado, más acertado? Ya si las amígdalas están hipertróficas y están con este exudado amarillento, pues tenemos que darle antieméticos, no, antiespasmódicos tampoco, antiinflamatorios tampoco, hidratación parenteral sí debe haber, pero de manejo, tratamiento indicado no es hidratación parenteral, no, es la antibiótico-terapia. Y con eso terminaríamos el caso de la faringitis aguda. A ver, tenemos también casi todos de neumonía en pediatría. Ajá, ¿qué más tenemos? A ver. Laringomalacia, traqueitis, obstrucción de la vía aérea, epiglotitis, croup, también son típicos. Bronquiolitis, vamos a ver si hay más ya. Control F. No hay ninguna de otitis media aguda. Otitis. Con eso terminaríamos el tema de infecciones respiratorias de vía alta. Chévere, Pirín, gracias. Bueno, vamos a seguir repasando y para continuar con esto.